invitados. También vamos luego a subir la grabación al canal de YouTube y les contamos también que podrán escuchar el programa a través de la emisora universitaria de la UCN, para que quienes no puedan estar luego puedan escuchar esta charla. El evento de hoy entonces cuenta con interpretación en lengua de señas. Y les contamos también que se va a otorgar certificado de participación. Entonces, en el transcurso de la charla, les enviaremos el link de la asistencia para que por favor nos ayuden llenándolo y con base en eso les estaremos enviando el certificado. Les damos entonces la bienvenida a la charla que realizaremos el día de hoy, la cual está titulada como Conocimientos, Saberes y Prácticas de las Culturas Afrocolombianas. Esta charla se desarrolla entonces en el marco de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que tiene por objetivo resignificar la diversidad como característica inherente de todos los seres humanos. Este día vamos a abordar algunos temas relacionados con lo que significa ser afro en un país como Colombia, precisamente reconociendo las gestas de las poblaciones afrodescendientes y honrando su memoria política y los grandes aportes culturales que han hecho para la identidad cultural de nuestro país. La idea además es que a través de esta charla podamos conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, que fue el pasado 21 de mayo, e invitarlos también a que desde su ser y desde su hacer continúen construyendo una comunidad universitaria más justa y más equitativa. Para iniciar la charla, entonces, tenemos inicialmente como invitado a Nilber Javier Mosquera, que es el decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de nuestra institución. Entonces, buenas tardes, decano, un gusto tenerte con nosotros. Te escuchamos. Gracias, Karencilla. ¿Cómo estás, hombre? ¿Me escuchas bien? Hola, hola, ¿me confirman si me escuchan? Excelente el audio, maestro. Qué honor, qué gusto verlo. Un abrazo. No, maestra, el gusto es mío. Qué rico escucharte, Beatriz. Qué bueno. No, saludarlos y saludarlas con mucho cariño en este momento. Regálame un segundito, por favor, que por acá sonó el teléfono. Yo lo desconecto. Bueno, con las buenas tardes, qué pena con ustedes aquí para poder tener un mejor audio. No, les saludaba pues con mucho cariño, darles la bienvenida desde la Católica del Norte a cada uno de ustedes, muy grato y muy contento de que hoy esta charla la podamos hacer con un maestro tan versado en el tema que es el maestro Fernando, que le doy pues las gracias por aceptar pues la invitación. Esta charla es muy importante porque de una u otra manera nosotros como universidad, como facultad, como centro de inclusión que lidera la compañera Karen, tenemos una responsabilidad social universitaria bastante grande, ¿cierto? Cómo nosotros podemos conmemorar, ¿cierto?, el Día de la Afrocolombianidad, no desde una perspectiva de una fecha de un 21 de mayo, ¿cierto? Sino cómo nosotros tenemos esta oportunidad para que podamos reflexionar sobre el impacto, ¿cierto?, de esa diáspora africana en la cultura, en la demografía mundial, ¿cierto? Pero que sobre todo pueda entender y valorar su influencia, ¿cierto?, en la consolidación de una nación más justa y más equitativa como la colombiana, ¿cierto? Por eso nosotros desde la facultad, desde la institución, desde el centro de inclusión, hacemos un llamado a ese respeto a la diferencia, a la convivencia pacífica, a la eliminación del racismo, pero que más allá de ello, hay otros elementos tan importantes que nosotros como seres humanos, independientemente de la condición que tengamos de raza, creo y demás, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad social con el que está a mi lado, con el que convivo, porque nosotros si nos consideramos y nos reconocemos como sujetos sociales, seguramente vamos a entender este mundo diverso desde otra perspectiva. Y qué rico que la comunidad afrocolombiana pueda, más allá de la danza, más allá
de la gastronomía, más allá del deporte, más allá de lo intelectual, ¿cierto? Pueda también ir ganando espacios para poder convivir mejor, para poder convivir juntos, ¿cierto? Y que seamos una sola raza, llamémoslo así. Así que entonces le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, mi gratitud al maestro Fernando de nuevo, a cada uno de ustedes por asistir, a Karen desde el Centro de Inclusión por liderar estos espacios y disfrutemos pues del maestro Fernando, que es un versado en este tema de afrocolombianidad. Dios los bendiga y por aquí estaré disfrutando del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por este saludo y por estas palabras también que nos alientan a seguir aprendiendo sobre este tema. Entonces, como nos lo estaba nombrando el decano, tenemos esta tarde como invitado a Luis Fernando Estrada Escobar. Él es magíster en educación en la línea de sistemas simbólicos, pedagogía y diversidad cultural, y es docente de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra e investigador del Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Le damos entonces la bienvenida al maestro Fernando. Les recordamos entonces, antes de darle paso al profe, que estaremos escuchando por 45 minutos la charla y al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Entonces les invitamos a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Y también recuerden llenar cuando les enviemos la encuesta de la asistencia y luego también les compartiremos la memoria. Entonces le damos la bienvenida al profesor Fernando. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Karen, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, por abrir este tipo de espacios y sobre todo por generar como este tipo de reflexiones. Entonces, pues la intención también es un poco como que sea un espacio de provocación, como un espacio en el que en el que nos podamos generar más inquietudes, dudas, en el que se generen más preguntas que realmente pues como resolver todo el asunto y pues eso van a ver por qué. Entonces yo le pido a Karen el favor que nos comparta la presentación que tenemos para irla conversando. Bueno, entonces a mí me parece fundamental poder iniciar esta conversación como contándoles un poco sobre mi lugar de enunciación, pues desde dónde estoy hablando yo. Realmente lo importante en este asunto, desde donde estoy hablando, no son pues digamos como mis títulos académicos, sino también qué me llevó a intentar entender este lugar de lo afro en la cultura colombiana e intentar entender pues qué significados tiene, qué implicaciones tiene. Y eso es un asunto que se cruza mucho con mi historia personal. Yo soy hijo de un hombre afrodescendiente que proviene de la costa Caribe y de una mujer campesina que viene del suroeste antioqueño, de Ciudad Bolívar. Entonces ahí hay una combinación particular, pero el intentar pensarme también como ese ser un sujeto particular, extraño, porque entonces en algunos contextos soy afro, en otros no lo soy. Nunca fui lo suficientemente blanco, crecí en Medellín, entonces siempre era el negrito, pero no entendía por qué y qué significaba eso. Son algunos de los asuntos pues que me llevaron a intentar entender un poco qué significa esto de ser afrodescendiente, qué implica, qué quiere decir, qué connota ser afrodescendiente o no y eso qué importancia tenía. Entonces ahí también es importante empezar diciendo que este lugar de ser afrodescendiente históricamente en nuestro país ha sido un lugar no deseado, un lugar un poco repudiado, un lugar en el que muchos no quieren estar. Incluso la palabra negro se utiliza la mayor parte del tiempo de manera peyorativa, pues la gente cuando dice negro no la asocia exactamente como a las cosas positivas. Y nosotros en general tenemos unos cánones estéticos muy eurocéntricos todavía, en donde cuando uno habla de una mujer bonita, entonces está hablando de una rubia de ojos verdes o azules, ¿sí? Y en cambio, cuando uno habla de una mujer negra, entonces uno dice, ah, ella es negra, pero es bonita.
Y ese pero entonces connota también los estereotipos en los que nosotros hemos sido formados, cómo van funcionando y cómo van colonizando también las ideas que nosotros tenemos. Entonces, eso también para poder ubicarnos como en ese lugar de donde uno habla y por qué habla de esto. Entonces, esto tiene que ver también con sensaciones y emociones con los que yo crecí, con discriminaciones que viví desde niño, desde muy joven, de, por ejemplo, estar perfilado para la policía como un sujeto peligroso, pues por mi cara, por mi tipo de rostro, por ese tipo de cosas como ir en un transporte público y que nadie se siente al lado de uno y uno no entienda por qué. Y ahora muchos años hablando con otros compañeros afro, pues llego a entender que no era el único que vivía esa experiencia y que no era como otra gente decía que solamente era yo que imaginaba cosas, sino que de verdad pasan cosas y son prácticas diarias. Entonces, además, en este conversatorio yo voy a ir intentando señalarles conductas que yo he experimentado en particular. Ustedes luego rebaten, me dicen, no, es mentira, eso nunca pasa, como ustedes quieran, pero que nos permitan conversar acerca de eso y que además nos permitan hacer evidente, sacar a flote ese racismo estructural en el que vive la cultura colombiana, que además somos muy expertos en negarlo. Entonces, regularmente cuando uno habla de las prácticas racistas en Colombia, todo el mundo dice, no, eso es mentira, aquí todos nos queremos mucho, mire, yo hasta tengo amigos afro, yo tengo amigos indígenas, y es porque todavía vivimos una cultura muy racializada que también intentando hacia el final pues del conversatorio voy a intentar pues como mostrarles otra ruta de reflexión que yo creo que es posible para salirnos también de esta trampa dicotómica pues como de lo bueno y lo malo, del negro, del blanco y poder pensar de otras maneras que creo que es necesario. Karen, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? A la siguiente. Yo creo que ahí, sí. En la otra, eso. Entonces, uno de los elementos centrales también es entender que no hay aquí un lugar de víctimas o de victimizados, ni de victimizarse, que es el nuevo discurso que está circulando en el país acerca de cómo entonces algunos grupos o poblaciones se están ubicando en un lugar de víctimas para poder acceder a bienes y servicios de la cultura. Igual, eso es uno de los grandes riesgos de un país como Colombia, en el que algunos teóricos dicen que uno se tiene que declarar víctima para poder acceder a algunos derechos. Eso suena como una cosa muy dura, pero realmente varias poblaciones lo han entendido y lo han vivido así. Y en la configuración de estos asuntos de cómo emergen en Colombia estas identidades afrodescendientes, pues también hay que pensar eso, que de ese asunto de poder acceder a unos bienes y servicios de la cultura hay. Entonces, solo de manera general, porque todos conocen eso y ustedes tienen mejor idea que yo sobre eso, pues hay históricamente un proceso de invisibilización y subalternización de las poblaciones afrodescendientes, no solamente en este país, sino a nivel histórico, pues por la manera como fueron traídas las personas esclavizadas aquí. Llegar en una condición de esclavización no es lo mismo que haber habitado este territorio o no es lo mismo que haber llegado a aventurarse para encontrar el territorio, es llegar sujeto a unas maneras de, digamos, o a unas restricciones para el ser y el hacer, los modos como fueron traídas las personas africanas aquí, los modos como intentaron ser regulados, la concepción que tenían cuando llegaron. Recuerden que no eran considerados seres humanos, eran más considerados como incluso animales de carga, aparte pues como de la propiedad de otro sujeto. Eso hace que tenga un peso histórico también la configuración de lo afro, o sea, no es lo mismo que yo construya mi identidad cultural pensando en que mis ancestros son españoles o italianos o franceses, a que yo construya mi identidad cultural pensando en que mis ancestros son esclavizados, ¿sí? Ahí ya hay una connotación, pero que además tiene que ver también con cómo el proceso de colonización, como lo plantea, por ejemplo, Santiago Castro,
no solamente implicó apropiarse del territorio, sino que también implicó apropiarse del ser, del saber y del poder. Eso implica pues que España no solamente se apropió de este territorio, sino que lo nombró de la manera como ellos consideraban que se tenía que nombrar. Entonces, por eso muchas de nuestras ciudades tienen nombres similares a los de España, pues Medellín, Cartagena, ¿no? Y que además eso también es lo que ha ido configurando nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Entonces ahí es donde entra la colonización del ser. Y en esa colonización del ser, pues se implicaron un montón de sistemas de valores en los que además entonces nosotros fuimos aprendiendo, pues qué es lo bueno, qué es lo malo. Y en ese lo bueno y lo malo, pues entra también este asunto racializado. Porque una de las herencias más fuertes que nosotros tenemos de la colonia es ese sistema de clasificación racial que se hizo de los seres humanos para poder justificar los tipos de acciones y de controles que se ejercían sobre unos y otros. Recuerden que inicialmente se utilizaron los discursos de la iglesia, el evangelio, para justificar eso. Luego fueron los discursos de la ciencia, pero siempre fueron entrando un montón de discursos que ayudaron a sostener esas prácticas de subalternización de estas personas. Y ahí entraron entonces particularmente las poblaciones indígenas o originarias y las poblaciones afrodescendientes. Entonces, desde luego, ahí hay un peso y una connotación grave, y es que cuando nosotros imaginamos lo indígena, también lo imaginamos pobre, en la periferia, ¿sí? Cuando imaginamos lo afro, también imaginamos eso, que es la gente pobre en la periferia. Y a muchos de nosotros como afrodescendientes, pues nos ha pasado eso, que la gente piensa que uno trabaja es como albañil o que la familia de uno trabaja es en los aseos en las casas, porque no logramos construir pues como un proceso de profesionalización, porque además históricamente estuvimos y hemos estado aislados de los bienes y servicios de la cultura. Por muchos años durante la colonia, las personas afro y las personas indígenas no podían entrar a la ciudad. En ciudades como Popayán, por ejemplo, existen portadas en donde está la portada está la portada del Señor y está la portada de los sirvientes. Entonces, eso muestra también cuál era el lugar y cuál era la posición que tenían las personas en ese momento. Y eso nos muestra también esa concepción que se tenía de nosotros como seres que no podían acceder a ciertos conocimientos, y eso es lo que nos ha mantenido también aislados de los bienes y servicios de la cultura. Entonces, cuando las poblaciones afro logran acceder a esa libertad, a ese poder, digamos, a esa autodeterminación, lo que van a encontrar son los territorios aislados, lejanos. Incluso muchos de ellos todavía viven en contextos en donde lo estatal, lo institucional estatal no tiene tanta fuerza ni tiene tanto poder, y la gente ha construido y creado sus propias prácticas y sus propias maneras de ser y de hacer, y eso tiene que ver mucho también con ese modo de mantenerlos aislados. Entonces les pongo ejemplos claros de este asunto como para uno no quedarse hablando solamente pues como de abstracciones. Nosotros, hay un amigo antropólogo, Andrés García, que ha hecho un trabajo, hace muchos años hizo un trabajo acerca de las condiciones de los estudiantes afro en la Universidad de Antioquia, porque además empezamos a identificar pues que llegaban estudiantes que además con las acciones afirmativas que permitían que ingresaran algunos estudiantes afro por cupos especiales, pues lograban llegar, pero los estudiantes no permanecían, no estaban en capacidad de sostenerse en la universidad y desertaban rápidamente. Entonces, ahí lo que Andrés hace es intentar identificar cuáles son los factores que llevan a que esto pase, y lo que Andrés logra identificar, pues claro, es que los procesos formativos en los contextos afrodescendientes no tienen las mismas connotaciones de los procesos formativos que tienen los procesos aquí en las grandes urbes. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros que crecimos en estas ciudades, pues crecimos en torno a las instituciones educativas. Entonces la mayoría desde los 4 o 5 años empezamos a ser institucionalizados y hemos pasado la vida completa en instituciones, pero en un contexto
no sé, como Quibdó, como Vigía del Fuerte, como Murindó, el centro de la práctica cultural no es la institución educativa, sino que es el río, es la pesca, es la selva. O sea, hay otros elementos que implican otras habilidades que uno tiene que aprender para poder sobrevivir y vivir mejor en esos contextos, y eso hace que realmente la escuela no sea lo más importante, pero además, sumado a eso, el tipo de escuela que llega no siempre es, digamos, la mejor, ni en las mejores condiciones, ni con los docentes mejor formados, ni los mejores materiales. Entonces, todo eso hacía que esos grupos de estudiantes estuvieran en desventajas claras con respecto a los estudiantes que habíamos crecido en estos contextos urbanos. Entonces, uno decía, por ejemplo, bueno, entonces el problema es el nivel formativo con el que llegan los estudiantes afro, entonces hay que darles cursos remediales. Y la otra mirada y el otro punto desde el cual sería importante empezarnos a parar es que tenemos una universidad tan monocultural que solo favorece unos tipos de habilidades y de ser y de hacer y desfavorece otras, y entonces tendríamos que empezar a pensar también cómo generar otro tipo de espacios formativos en los cuales podamos o puedan converger habilidades y formas de ser y de hacer distintas, otras a las que estamos acostumbrados, o sea, que no sean tan monoculturales. Entonces ahí para empezarles a mostrar un poco como esas desventajas de lo que implica ser afrodescendiente en este momento en un país como Colombia, entonces hay unos imaginarios sociales y culturales que han ido siendo fortalecidos a través de unos estereotipos que básicamente ponen en desventaja profunda a las poblaciones afro con respecto a otras. Y no es que seamos las únicas poblaciones en desventaja, ¿no? Pues vivimos en un país de desventajas, pero entonces eso es como ser pobre en un país pobre, entonces eso a uno le va mal por todos lados, ¿no? Entonces ahí es donde la cosa se pone dura, y eso es lo que habría que considerar también, y cómo eso tiene implicaciones. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, entonces, em, lo que logramos identificar en estos procesos es que en Colombia existen grupos de personas que han estado aisladas por mucho tiempo de los centros urbanos. Sobre todo esto se empieza a evidenciar mucho más a principios del siglo XX, pero son personas que están interesadas y que están luchando por ser reconocidas por el Estado. Con las poblaciones afrodescendientes pasan unas cosas bien interesantes. Y es que, a diferencia de las comunidades indígenas, que muchas de las comunidades indígenas no están interesadas en asimilarse o en articularse a la sociedad mayoritaria, las comunidades afro sí tienen un interés por participar en los procesos sociales y culturales más amplios, por ser reconocidos, por ser visibilizados. Y entonces se dieron unas luchas fuertes de comunidades afrodescendientes del Pacífico Sur, de comunidades afrodescendientes del Chocó, que se estuvieron dando unas peleas fuertes porque el Estado les los evidenciara, les diera reconocimiento. Y ahí aparece también un asunto importante, y es que a partir de eso que quedó, de lo que trajo de África, pero además de lo que se construyó en este nuevo territorio, de cómo se aprendió a vivir en este territorio, de cómo se aprendió a generar nuevas formas de vida en este territorio, entonces se configuraron unos asuntos que son culturas propias, que son formas de vivir que no son iguales a las que tienen los paisas de Medellín o los paisas montañeros, diría yo, que no son iguales a las que tenemos los antioqueños costeños, porque ahí hay unas connotaciones particulares que se reflejan en la alimentación, en la crianza, en las relaciones con el territorio. Y cuando estas poblaciones empezaron a pensar ahí, ellos no se pensaron, ellos y ellas no se pensaron tanto desde un asunto de la piel o del color de la piel, sino que se pensaron un asunto más desde sus prácticas culturales. A mí me tocó escuchar, por ejemplo, de personas de Villa del Fuerte o Murindó,
cómo contaban que ellos se referían unos a otros a partir de los roles que tenían. Entonces había unos que eran sembradores, otros que eran pescadores, y cómo, por ejemplo, tenían unas relaciones muy particulares con la tierra y con el territorio. Por ejemplo, cosas muy hermosas como no ser dueños de un territorio, que eso es muy de nosotros, pues como de los paisas, de uno tener la tierra para uno, pues, sino que ellos hacían sembrado rotativo, entonces ellos tenían como pequeñas parcelaciones en mitad de la selva, en diferentes lugares donde se daban diferentes frutos. Entonces un hombre podía salir hoy de su casa y volver en un mes, pues con una cosecha, pues desde luego tenía otras mujeres y otras casas por el camino también, pero eso también hace parte de esa cultura. Y entonces se iba a recoger varias cosas y las iba trayendo y entonces hacía unos recorridos en los que, claro, sembraba, pero también cosechaba, pero también convivía. Entonces era una manera muy distinta de ver lo territorial. Entonces, cuando uno habla de territorio con ellos, ellos no imaginan territorio como una parcela, como una finca, como un asunto cerrado, sino que territorio es el río, las ciénagas, la selva, y es un recorrido que se hace por espacios muy grandes y por espacios... pues sí, con unas limitaciones muy poquitas, ¿no? No es como nosotros que estamos acostumbrados a cosas muy pequeñas como apartamenticos y cosas de ese tipo. Todo eso es pensarse y darse cuenta que son diversos, lo van configurando unos grupos. Ahí, por ejemplo, Nina de Friedman va a ser muy importante como una mujer que inicia con una cosa que ella va a llamar los estudios sobre las negritudes. Y esos estudios sobre las negritudes pues van a ayudar a visibilizar a unas poblaciones que tienen unas prácticas culturales distintas en este país y que conviven de unas formas distintas. Yo incluso les recomiendo ver un video de una partecita de un documental de un trabajo que hizo Ana María Arango, una antropóloga bogotana con esposo chocuano, que a mí me parece la cosa más bella del mundo, sobre todo a mí porque las prácticas de crianza me parecen muy emocionantes para investigar. Ana hace un video que se llama Velo qué bonito y ese video habla sobre la música o los cuerpos, la crianza de los cuerpos musicales de los niños en el Chocó. Entonces ahí, por ejemplo, se muestra mucho cómo el cuerpo del niño chocuano es muy distinto al cuerpo del niño paisa, pero distinto es en la práctica de crianza, o sea, cómo se configura un cuerpo distinto a partir de una relación con el entorno, con la música, con la madre, con la curandera, bueno, con todas esas otras prácticas. Esos elementos son los que van a llevar a que las poblaciones afro entonces empiecen a pensar en que necesitan ser reconocidas como diferentes, como otras, que tienen otra cultura, pero también a que quieren hacer ver que hay unos legados que la población afro ha dejado a la cultura colombiana, que hay unos elementos que todos y todas hemos recibido de esa cultura afro, que no es porque algunos que somos más oscuritos sí somos descendientes de afros y otros no, sino que realmente la cultura colombiana, como lo decía muy hermosamente ahorita el jefe Nilber, pues es un asunto diaspórico, pero que además se ha alimentado de un montón de elementos y que se han ido invisibilizando y naturalizando, pues porque nos dijeron por mucho tiempo que eran malos, pues que no era bueno reconocer que uno tiene legado afro. Entonces hay muchas cosas que nosotros y nosotras hemos vivido que no nos damos cuenta, pero que hacen parte profunda de esa cultura afro y que además pues han sido alimentados por ese proceso de la cultura afro. Eso es lo que lleva a que en la configuración de la Constitución del 91, pues este indígena Misat, Lorenzo Muelas, no solamente fuera representante de las comunidades indígenas, sino también de las comunidades afrodescendientes a esa constituyente, y que ayudaran entonces a generar un proceso de visibilización legal de las comunidades afro. De eso va a emerger posteriormente la Ley 70 del 93, que es la que va a ayudar a identificar las poblaciones afro como pueblos distintos y que además tienen unas prácticas diferentes.
Ya luego, con los años, con estudiar esa ley, con verla de otros modos, pues muchos van a decir que es una ley riocéntrica, y riocéntrica implica pues que fue construida para poblaciones afro que están alrededor de los ríos y que no fue pensada pues para otras poblaciones. Entonces pues que hay que repensarla, que hay que resignificarla, que hay que ponerla en otro lugar, porque además ya los afro estamos en muchos otros espacios y contextos. Pero esa ley va a ser una ganancia muy grande en términos de reconocimiento cultural que van a tener las poblaciones afro. Y eso, pues legalmente hablando, porque de todas maneras aquí también pasa una cosa muy complicada, y es que ustedes deben saber que la configuración de la identidad cultural no es una cosa tan simple o tan clara como decir, yo nací en el Chocó, entonces yo soy afrodescendiente, o yo nací en Medellín, pero yo soy paisa, sino que es un asunto que tiene que ver pues con lugares de decisión, con lugares de poder, con lugares de éxito, de deseo. Entonces también hay mucha comunidad, por ejemplo, afrodescendiente, muchas personas afrodescendientes que no se consideran afrodescendientes, como nos tocó ver, por ejemplo, con este señor Polo, que él dijo, cualquiera que se quiera autodeterminar como afrodescendiente lo puede hacer y ya, porque entonces es como cualquier cosa, ¿sí? Y entonces hay algunas ideas cerradas sobre eso. En el país ha costado mucho construir el significado de esa configuración identitaria como afrodescendientes. Hay procesos interesantes que se han desarrollado. Hay un texto de Eduardo Restrepo que documenta el proceso de configuración de las comunidades afro, o de la idea de comunidades afro en el Urabá antioqueño, porque además eso ha significado eso, o sea, alrededor de estos conceptos de comunidades afro, pues lo que se ha logrado en muchas partes es construir y configurar comunidad, consolidar visiones comunitarias. Porque además, pues para ustedes tampoco debe ser desconocido que la mayoría de la población afro que se fue, que luego de lograr la libertad, pues se va a los lugares más recónditos y por muchos años estuvieron aislados y no fueron tocados, pues luego resulta que esos territorios que habitan son las rutas para sacar la coca, son el sitio ideal para poder sembrar la coca, están llenos de oro, entonces se volvieron territorios deseables, entonces por ende territorios en guerra. Entonces también se fueron convirtiendo en procesos de desplazamiento forzado muy grandes. Nosotros en esta ciudad tenemos varias olas de desplazamiento forzado que se han dado desde los 80 hacia acá, muy grandes, y en donde a mucha gente le ha tocado salir del territorio por esas situaciones, y entonces eso también ha significado resignificar ese asunto de qué implica ser afro, de qué significa, de cómo entonces, por ejemplo, alrededor de un concepto como ese y como comunidad, pues, perdón, se puede consolidar digamos, un objetivo común, generar procesos comunitarios, pensar en mejorar las condiciones de vida de manera conjunta. Y fue así, por ejemplo, como los claretianos empezaron a trabajar este asunto con las poblaciones afro en el Urabá antioqueño, pues, y también en el chocuano, intentando también alrededor de esas ideas como configurar y consolidar procesos comunitarios que le permitieran también a la gente tener defensas colectivas contra un proceso pues que es muy violento y muy grave en este país, pues, y que no voy a nombrar aquí demasiado. Bueno, eso era más como para nombrarles un poco como un contexto mucho más general, pues aprovechando que hay mucha más gente invitada a la práctica, perdón, al encuentro, porque finalmente el encuentro lo que intentaba era que conversáramos sobre dos prácticas particulares que yo además escogí, pues porque de un modo muy arbitrario, pero que creo que también nos ayudan a ir concretando esto de visibilizar el legado cultural afrodescendiente, porque a uno le dicen mucho, pues sí, hay muchos negros y tan, pero es que no es este asunto de eso, de identificar que somos unos más claritos, otros más oscuros,
porque nos tenemos que salir de esta perspectiva racial y racializada de las clasificaciones. No somos mestizos, no somos blancos, no somos negros. Todo eso son etiquetas raciales y racializadas. Realmente nosotros tenemos diferencias culturales. Somos campesinos cafeteros, somos costeños de agua dulce, chilapos, somos costeños de agua salada. O sea, son realmente unas prácticas y unas relaciones históricas con los territorios los que marcan nuestras identidades culturales. No es nuestro color de piel, que ese es el asunto pues como al que yo también quería ir llegando, porque finalmente lo que hay que reconocer de la cultura afro no es que hay grupos de personas más oscuras que otras, sino que en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia diaria, hay unos legados culturales que nos trajeron, que nos dejaron esas poblaciones afro, que nos dejaron esos grupos afrodescendientes. Y entonces eso también es lo que nos permite salirnos de esta idea de los negritos, los blanquitos y los mestizos, que es muy peligrosa todavía. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Entonces, la intención, la otra, por favor. La intención es que podamos identificar dos tipos de legado hoy en este espacio y bueno, luego ustedes buscarán más o saldrán y dirán, no, ¿cuál? Nosotros no recibimos nada de esos negros, que eso pasa también mucho. Y uno importante desde mi punto de vista, perdón, es el de la alimentación. Gran parte de la alimentación que nosotros consumimos en este momento pues tiene que ver con las prácticas de preparación que trajeron las poblaciones africanas, muchos de los usos, los ingredientes, pero también las maneras de preparar tienen que ver específicamente con las poblaciones afro. Recuerden que fueron la mayoría de mujeres afro las que se encargaron de la cocina, las que se encargaron del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos. Entonces ahí hay mucho de ese legado, pues que desde luego no es solo ese, pues porque también de España nos llega mucho de la comida. Y hay uno de los elementos, pues que además es uno de mis deleites principales y son los fritos. Entonces eso aparece como uno de los mayores legados de la población afro porque realmente esa forma de preparar el alimento va a ser muy particular de la población afro y tiene que ver mucho con esas culturas afro en varias partes donde las vemos. También algunos autores nos hablan de los usos del ají, del jengibre, como de varios tipos de ingredientes particulares que va dejando la población afro, pues a nivel general, porque claro, pues uno va y come kitbe para la costa, que además el kitbe pues no es costeño, es además árabe y tal, pero aquí hay un asunto de resignificar esos alimentos y entonces el kitbe se vuelve un frito y entonces ese frito ya es un legado de la costa, pero usted ya no solamente se encuentra el kitbe en la costa, o bueno, la arepa de huevo, pues, para no enredar a Jennifer intentando traducir kitbe la arepa de huevo, y usted entonces encuentra ya la arepa de huevo de allá para arriba hasta allá para abajo, pues en casi toda Colombia, pero los que hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de vivir en el sur de Colombia, yo viví un tiempo en Popayán, pues uno en Popayán que es una cultura más campesina, que además la cultura es más de montaña, que allá están entonces los pueblos Nasa, los Misad, los Yanaconas, ellos son más de un alimento cocido, de la sopa, del sancocho, uno no ve tanto el frito, ¿sí? Pero eso, allá también, allá por ejemplo hay un asunto mucho más fuerte con los picantes, entonces usted ve el picante de maní, el picante de piña, el picante de tomate de árbol. Entonces todos esos legados han ido sumando y tienen que ver con el modo como entonces nosotros como cultura también vamos recogiendo y poniendo esos elementos de todas esas comunidades. Incluso ahí sería muy importante, por ejemplo, lograr hacer visible mucho más ese legado, no tanto por pensar en que tiene que, ¿cómo decirlo? Como en que tenemos que diferenciar, sino que es más hacer visible porque lo hemos dejado muy invisibilizado. Ahí en la diapositiva yo les ponía también el link del material donde pueden encontrar más de esta información, porque muchas veces
Uno no habla de estas cosas pues porque no las conoce, porque nosotros como tenemos una educación tan monocultural, nosotros no hablamos de los otros legados culturales que hay en el país. Si solamente nosotros como paisas deberíamos aprender pues sobre la cultura afro del Caribe, sobre la cultura afro del Pacífico, sobre la cultura ambera, sobre la cultura gunadule, sobre la cultura, se me fue un pueblo. Bueno, nosotros tendríamos mucho y nosotros no aprendemos nada de eso, entonces claro, eso se complica. Pero ahí les dejo un link que es de un material que sacó el Ministerio de Educación ya hace varios años, que es un atlas de las culturas afrodescendientes y los aportes de esas culturas al país, y que pensaba eso también, cómo hacer visible ese legado. Karen, pasamos la diapositiva. Bueno, el otro aporte que yo quería hacer visible ahí y que me parece que muchos de nosotros que trabajamos en educación, que nos movemos en estos contextos, sería muy importante mirar con mayor detenimiento, es el aporte a la literatura que ha hecho la cultura afro en Colombia. Yo creo que sobre todo sujetos como Manuel Zapata Olivella tendría que convertirse en un referente obligatorio para pensar la cultura colombiana. Él se reconoce como hombre afrodescendiente del Caribe, pero además nos cuenta muchas historias de ese Caribe. En casi todos los cuentos de Manuel Zapata está todo ese Caribe negro, que es muy hermoso, pero que también es muy doloroso. Manuel Zapata, por ejemplo, yo recuerdo uno de sus textos y les voy a contar toda la anécdota completa, que es Chambacú, Corral de Negros. Y pues yo quedé muy emocionado con ese texto porque finalmente lo que él cuenta es la historia de un barrio de Cartagena que a principio del siglo XX, a mediados más bien del siglo XX, casi que lo desalojan porque las élites terminaban muy preocupadas porque ese desorden estaba ahí muy en medio de la ciudad. El barrio estaba muy cerca del castillo de San Felipe y entonces se hace todo un proceso para desalojarlo. Pero en Chambacú, Corral de Negros, pues él cuenta un poco es cómo se configuraba una práctica de cultura negra en ese espacio, en ese barrio, y que además recuerden que Cartagena pues tiene una connotación muy particular porque por ahí entraron todos y a partir de ahí eran distribuidos, pero entonces hay unas prácticas de resistencia fuertes allí, pero también fueron, digamos, unos de los espacios más, recuerden que ahí estuvo la Inquisición, entonces fueron de los espacios más, no sé, como impositivos, no sé, maltratantes con la cultura afro. Eso y el suroeste y el suroccidente colombiano fueron los espacios donde las poblaciones afro más sufrieron. Cali, el Valle del Cauca, fueron donde más se asesinaron personas afro por el territorio, por la tierra, por ese tipo de cosas. Entonces, claro, allí también hay unos elementos que sería muy interesante mirar en esa literatura porque ayudan a verlo. Sí, Karen, pásalo para que veamos las carátulas de los libros, que creo que puede ser más bonito. Bueno, entonces les contaba un poco lo del texto de Manuel Zapata, pues porque entonces ya cuando uno va a Cartagena, pues entonces ya uno pregunta y dónde era que quedaba Chambacú y cómo fue, y entonces en esta última vez que yo estuve, le hacía esas preguntas a un conductor y entonces él me dijo, no sé cómo decir el gentilicio, pero él me dijo que él había nacido en Chambacú, que sus papás habían vivido en Chambacú y que les había tocado todo el proceso de desalojo. Y entonces hay también todo un orgullo de ese asunto de haber pertenecido ahí, pues porque hay unas construcciones también que se van dando acerca de esas territorialidades. Bueno, eh, finalmente al punto al que yo quería llegar, que también les he nombrado un poco ya eso, es esa idea de cómo nos tenemos que ir pensando estas relaciones interculturales y este legado intercultural desde la perspectiva de lo cultural y no de lo racial. Dejar de pensar en nuestras identidades como identidades racializadas, porque la gente entonces le pregunta a uno, bueno, entonces usted es negro, entonces yo qué soy, entonces yo soy mestizo, yo soy mulato. Todos esos fueron los sistemas de clasificación racial que inventó la colonia para podernos controlar. En este momento nosotros no necesitamos esa clasificación racial, que es distinto a reconocer que hay prácticas racistas en nuestra cultura, sí,
pero nosotros también podemos intentar tener perspectivas más culturales, comprender e intentar entender las culturas. Es que es muy distinto un hombre afrodescendiente de Cartagena que una mujer afrodescendiente de Murindó. Pues, y le podemos poner el asunto afrodescendientes, pero son dos culturas distintas, dos lugares diferentes, y de cada una de esas personas sería muy interesante escuchar su historia de vida, escuchar su proceso, su relación con el territorio, pero más porque eso nos puede ayudar a entender mucho también de lo que somos como país. Y creo que ahí es donde está pues como el elemento interesante, no en clasificarnos. Por ejemplo, con este asunto de uno conocer a los pueblos originarios, si ustedes me preguntan, entonces, ¿cómo son los indígenas? Yo les diría, no, es que no se trata como de un genérico de indios o de indígenas, sino que es como cada pueblo en este país, por ejemplo, es una cultura completa, o sea, hay una cosmogonía, un sistema de creencias, unas prácticas, unas relaciones con el territorio. Entonces, en el mismo Cauca, por ejemplo, en un municipio están los Misat y también están los Nasa, pero son dos pueblos distintos con prácticas diferentes, con visiones distintas del mundo. Entonces, finalmente, la invitación de este asunto y esta cátedra es esa, a que nos podamos arriesgar a hacer conversaciones, a hacer diálogos, a sentarnos a conocernos, pero además también a que podamos pensar cómo abrir estos espacios formativos, cómo permitir que lleguen otros saberes, no traer al otro como objeto de conocimiento, sino traer los conocimientos de las otras culturas para aprenderlos, ¿sí? Y poder entender que hay un legado fuerte y que hay muchas cosas que a nosotros nos han habitado y que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta porque nos preocupan. Bueno, yo quiero cerrar ahí un poquito porque sí me gustaría que pudiéramos abrir un ratico a preguntas o que pudiéramos escuchar otras voces y poder conversar un poco. Entonces me gustaría más si hay preguntas o si alguien quiere intervenir, escuchar. Voy dando la palabra. Por aquí Felipe Bernat está pidiendo la palabra. Felipe, te escuchamos. Noches para todos. Muchas gracias a la universidad y a usted, maestro, por este espacio que nos concede de aclarar conceptos y leyes y contextos históricos con respecto al tema de la afrocolombianidad, las negritudes y todo lo demás. Muy propio lo que recibo de parte de usted. Yo soy sanandresano, isleño, raizal, hijo de raizales, pero soy de piel blanca y no soy de pelo quieto, como dicen por ahí los muchachos. Imagínense que siempre de niño mi sueño era ser negro, porque en el colegio todos eran de color y yo era el único blanco. Entonces el bullying era para mí, el contexto diferente, ¿no? El bullying era para mí, la montada era para mí. Yo llegaba a la casa llorando y le decía a mi mamá, ¿qué le pasó? Yo quiero ser negro. Ay, ¡pum! Me pegaba, ¿por qué dice eso? Siendo que mi papá era afro. Soy raizal, isleño raizal, con mi lenguaje, mi gastronomía, mi cultura, mi música, mi contexto, mi sentir sobre el país propio de la isla de San Andrés, y a pesar de ser blanco. Entonces es muy propio lo que dice usted, que esto es un tema de sentirse, de verse, de identificarse, completamente independiente del color de piel. Y inclusive también cuando hice el proceso en la universidad, que coloqué en el formulario que era raizal, sentí ese trato diferente al que usted habla ahorita y que las leyes también nos tipifican, y creo que eso es bueno y es malo al mismo tiempo, porque esas normas, esas leyes, a pesar de que nos dan visibilidad, nos identifican como diferentes, como raros, como que si fuéramos de otro planeta. Y pues nuevamente agradecerles a ustedes este espacio muy constructivo. Muchas gracias, profesor Luis Fernando, por su concepto, y la universidad por generar estos espacios. Gracias. Felipe, muchas gracias. Maravilloso ese aporte. Muchas gracias por compartir esta experiencia y gracias, maestro Fernando, por ilustrarnos de esta manera en esta tarde. Fue muy interesante escuchar, precisamente porque también desde esa cercanía y desde eso que significa ser afro en un país como Colombia, conocer lo de la alimentación, lo de la literatura, es muy valioso.
Yo no sé si alguien quiera hacer otra pregunta, pueden activar el micrófono, si no también, profe, acá tenemos una pregunta en el chat. Hola, ¿quién nos habla? ¿O alguien activó el micrófono? Bueno, no sé si alguien quiera de pronto aportar algo, están Por aquí levantando Ángela Jiménez la está mano. pidiendo la palabra. Ángela. Ángela, te escuchamos. No sé si será, ahorita ya se le activó también el micrófono. Esperemos a ver si... Sí. Ya, Ángela ya está por acá. Hola, Ángela. Ángela, Pero activa el no la micrófono. estamos escuchando. Tiene un problema con su micrófono, no la estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? Ya sí. Ok, me tocó quitar entonces el micrófono, los audífonos. No, yo me identifiqué mucho con el profe Fernando cuando empezó la charla del día de hoy, porque de una u otra manera tengo como una experiencia, digamos, un tanto parecida. Vengo de una familia de un papá afro y una mamá paisa, ¿cierto? Y me criaron en Medellín. Entonces, toda mi vida escolar en Medellín, pero yo nunca me sentí como la negrita del salón, aunque era la única. Pero con la connotación que me hiciste reflexionar ahorita, profe, que yo era la única negrita del salón, pero era la que más sobresalía académicamente. Entonces, de pronto eso me pudo permitir a mí que los compañeritos me aceptaran más, porque era yo la que nunca me quedaba atrasada, eran las mamás las que iban donde mi mamá a que yo prestara mis cuadernos, a que yo les enseñara las lecciones cuando estaba en bachillerato y demás, ¿cierto? Entonces, de pronto en la escuela nunca me sentí excluida. Sin embargo, como yo terminé el bachillerato tan temprano, yo terminé a los 15 años, entonces yo me puse a hacer otras técnicas mientras que pasaba una universidad y quise a los 18 empezar a laborar y ahí sí encontré la frustración porque una conocida de mis papás me recomendó con Confama y le dijeron a mi mamá que me llevara con zapato bajito porque me iban a dejar trabajando, que ya ese puesto era mío porque iba súper bien recomendada. Y cuando llegué a la entrevista, me mandaron para la casa y a los 2 días la señora que me recomendó le dijo a mi mamá que no me habían dado el puesto porque yo era negrita. Y esto me frustró mucho, 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 porque yo tenía pues la ilusión de ese primer empleo, de que nunca me había sentido excluida y que ese no iba a ser pues el medio. Y desafortunadamente lo encontré y esto creó en mí una negación de no querer empezar esa vida como laboral, porque es más, cuando iba a llevar una hoja de vida, primero entraba al lugar y verificaba si habían personas negritas, como decimos, negritas, y si yo veía que había alguien de mi color o más oscurito, la entregaba, si no, salía derechito con mi hoja de vida y no la entregaba. Entonces esto sí generó en mí mucha frustración y por eso ahorita que empezó pues como Fernando a hablar de eso, yo me sentí muy identificada, pero fue más en la parte laboral, en la escuela no, pero entonces sí considero que fueron mis esfuerzos y mis notas, que no, que por el hecho de ser la mejorcita del salón, tuve como la aceptación de los demás. Era como contar esa partecita. Muchas gracias y profe, una charla espectacular como todo lo que haces. Mil y mil gracias. A vos, Ángela, qué rico verte. Saludito. Muchas gracias, Ángela. Profe, mira que ahorita más tempranito que estábamos hablando, surgió el tema de la cátedra de estudios afrocolombianos y tenemos una pregunta que me parece importante. Esta pregunta la hace Leider Giovanni Castillo. Pregunta que si consideras que a nivel institucional en los colegios no se le da la importancia y el
de la comunidad afro en relación con su historia, cultura, todos esos aspectos propios de su identidad. Y yo creo que ahí, profe, también sería bueno de pronto retomar, a propósito de lo que hablábamos ahorita, sobre las políticas públicas, sobre la importancia de las organizaciones, de la cultura, cómo podríamos también como darle mayor importancia y darle realmente el papel a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los colegios y en las instituciones educativas, porque muchas veces se hace como algo obligatorio. Entonces, bueno, te escuchamos. Bueno, yo ahí voy a ser más atrevido en mis decires. Yo creo que la cátedra fue una medida interesante transitoria porque esa está propuesta desde el 93, pero no ha funcionado. Y en algunas instituciones se convirtió como en un apéndice. Entonces, en la clase de ciencias sociales se enseñaba una partecita o entonces había una cátedra sola de estudios afro y eso se daba por allá aparte. Yo creo que deberíamos empezar a pensar como país, como departamento, como municipio, no sé, en currículos interculturales, en construir currículos en donde podamos poner varios de los legados culturales que atraviesen las áreas, que en un área un estudiante pueda ver no solamente la historia de Europa, sino que vea la historia de su territorio, la historia de su municipio, de su vereda, que aprenda acerca de quiénes lo habitaron, quiénes lo habitan. Pues es increíble que nosotros vivamos en contextos interculturales y que nosotros no nos demos cuenta que vivimos diferentes culturas en un mismo lugar, que ni siquiera sepamos sobre esas culturas. Es increíble que aquí en Antioquia se hable en 5 lenguas distintas y que nosotros no sepamos y no español. Y los más atrevidos pues sabrán inglés y francés y otras cosas, pero no aprendemos nada de las lenguas propias. Entonces creo que ahí también deberíamos ir considerando eso, no tanto en seguirle trabajando este asunto de tener una cátedra aislada y sola, que fue un esfuerzo importante, sino en pensar en currículos interculturales en los que realmente pongamos a dialogar diversos saberes. Bueno, Daniela Medina está por aquí pidiendo la palabra. Daniela, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo acá soy todo lo contrario, ¿cierto? Estaba pensando mucho en que yo soy blanca, mona, zarca, entonces es como todo el lado opuesto, ¿cierto? Como lo decía el profe, etiquetas raciales que llamamos. Me parece muy importante, ¿cierto? El ámbito familiar, porque mi familia, núcleo familiar, hablo de mamá, papá, hermana, son morenos, piel morena, ¿cierto? Y yo soy la única mona. Entonces empiezan también las etiquetas de que no es su hija, ¿cierto? Todo lo que conlleva a raíz del simple color de piel. Entonces me ponía mucho a pensar sobre esas etiquetas raciales y ese significado que uno le pone a esa discriminación también por un color de piel o una victimización, como lo mencionaba el profe, ¿cierto? Fernando. No puedo decir que me siento aburrido o triste por mi color, no, porque pues por algo soy la mona de la casa y en todo lugar que voy me identifican es por la mona. Entonces es muy, muy buena la charla, verlo como de esas prácticas históricas y culturales, de que no es solamente un color de piel ni una etiqueta, sino como personas, como nos sentimos y nos allegamos, porque por ejemplo, yo también cuando era pequeña no me gustaba que mandaran a la tienda porque había un señor negro y yo decía que si él me tocaba yo me iba a poner negra. Entonces es el lenguaje y el vocabulario con el que a diario nos estamos expresando hacia los demás. Era como ese aporte. Daniela, muchas gracias. Yo quería aprovechar para ir cerrando, para tocar dos cosas a partir de lo que Felipe nos contaba y de lo que Daniela acaba de decir. Y es otro asunto en el que yo creo que también tenemos que ir trabajando y es cómo reivindicar la diferencia y la diversidad como un asunto positivo en nuestro país y en nuestra cultura.
nosotros seguimos teniendo un imaginario en el que lo diverso es deficitario. O sea, nosotros no vemos lo diverso como positivo, sino como deficitario. Y muchas veces, por ejemplo, los que están en aulas saben que los profesores dicen como, ay, ese niño no, no, vea, ese niño ni siquiera es de aquí, ¿qué vamos a hacer con él? Porque ponen problemas lo diverso. Y entonces ese asunto de tenernos que homogenizar todo el tiempo nos limita mucho la posibilidad de ver la riqueza que hay en la diversidad. Y todavía seguimos pensando, por ejemplo, que entonces lo negro es pobre, lo indígena es pobre y feo, que todos esos asuntos siguen ahí pesando y que lo único bonito pues es lo blanco, lo rubio, lo no sé qué. Y entonces ahí es donde también nos toca pensar y deconstruir esas ideas, ponerlas en la cabeza y pensarlas, reflexionarlas, porque yo creo que este también es un asunto como de reflexiones personales, de cómo cada uno de nosotros ve la vida, la enfrenta, porque ustedes son los que tienen hijos y hijas y ustedes son quienes les van a enseñar esto y entonces uno consciente o inconscientemente transmite esos sistemas de valores en los que fue formado. Entonces, claro, pues la intención es que el otro tenga una vida más emocionante y más bonita que uno. Y entonces uno para poder hacer eso hay que pensarlo, intencionarlo y decir, bueno, si yo he sido racista, pues yo no quiero que mis hijos o mis legados sean así, sino que puedan aprender otras cosas. Entonces creo que ahí nos toca movernos un poco. Todavía somos una cultura muy etnocéntricamente inflexible y nos cuesta bastante reconocer en el otro un sujeto de valor. Entonces yo creo que a eso también necesitamos trabajarle. A María Fernanda está levantando la mano. Karen, yo no sé si tenemos más tiempo. Sí, escuchamos. Tenemos 5 minutos. Eso Listo. tenemos 5 minutos de acuerdo al tiempo estipulado. Podemos escuchar a María Fernanda, pero antes de eso, recuerden, porfa, llenar la encuesta de satisfacción y la asistencia para poderles enviar las memorias y para poder compartir también el certificado de asistencia. Listo. María Fernanda, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Soy docente de apoyo del programa SAP y pues quería como cerrar un poco con lo que mencionas y es que sí, definitivamente la transformación debe empezar como en nosotros como personas, pero también como en sociedad. He tenido la posibilidad de trabajar con familias y claramente el legado histórico o la creencia de cada familia se transmite mucho en nuestros chicos. Entonces, definitivamente es una apuesta por ese trabajo muy comunitario, muy con la familia, muy de hacerlos parte del ejercicio, pues en mi caso desde el área pedagógica y desde las instituciones y demás ejercicios en la medida de las posibilidades para que a nivel social hagamos esa transformación y que esa transformación social empiece a llegar a los microcontextos que son los hogares y las aulas. Gracias. María Fernanda, muchas gracias y me alegra mucho también ver por acá a docentes de apoyo de servicio de apoyo pedagógico, porque también estamos en una apuesta en Antioquia precisamente por construir una educación cada vez más inclusiva, que muchas veces se tiene el imaginario de que la educación inclusiva solo está dirigida a discapacidad, ¿cierto? Pero vemos que también este tipo de espacios y reconocer también otro tipo de poblaciones nos permiten también que la educación sea cada vez más inclusiva. No sé, profe, si tienes algún otro comentario, algo más para cerrar, algo que nos quede también como pregunta y como reflexión a todos los que estamos por acá hoy. Bueno, pues yo más que nada, pues primero quiero agradecer. Veo a muchos compañeros y compañeras del equipo SAT, que eso me alegra mucho. Un abrazote, les quiero mucho. Yo creo que es más eso como que les he dicho, o sea, yo creo que hay muchos asuntos que sí tenemos que seguir pensando. En este asunto, por ejemplo, de pensarnos interculturalmente, esto implica que hay que pensarnos, hay que estarnos pensando y plantearnos las preguntas y las reflexiones. No hay respuestas únicas, no hay respuestas verdaderas o falsas, hay que construir juntos y yo creo que esa es como la invitación que yo haría, que construyamos juntos. Y yo nomás agradezco muchísimo el espacio, lo disfruté mucho.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por tus aportes, gracias por todas las reflexiones y las preguntas que también sé que nos quedan, porque realmente esto nos permite también seguir construyendo una universidad más justa, más equitativa, pensar en la educación inclusiva desde otros lugares, conocer más sobre la cultura afro y sobre lo que implica ser afro en Colombia. Entonces, muchas gracias, un espacio muy interesante. Esperamos que podamos volver a encontrarnos en otros espacios similares y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su participación. Tenemos también, profe, unos comentarios en el chat para que los leas. Y bueno, una feliz tarde. Les estaremos enviando el certificado y las memorias. Un abrazo muy grande y que descansen. Gracias, Karen, gracias, Fernando, y gracias a todos los compañeros. Jennifer, mi Dios les pague a todos. Muy chévere todo. Dios los bendiga. Muchas gracias a ti, decano. Feliz noche. Hasta luego.